Hijo de la Cooperativa Policía Nacional te permite invertir en tu crecimiento con las mejores tasas de interés desde montos pequeños. Todos podemos ser inversionistas. Llegó el momento de volver a vernos en reuniones productivas y seguras. En San José de Puembo encontrará el ambiente ideal. En la UID desafiamos límites y cumplimos sueños, porque estamos hechos de esfuerzo, retos y talento. Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Contrata auto por kilómetro para tu vehículo y ten la tranquilidad de pagar un seguro por la distancia que conduces. Con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha. Con el programa Ganas y Punto de Andalucía, refiere un socio, acumula puntos y canjealos por premio. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura, pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 6 de noviembre. Ya se acabó la semana, la primera semana de noviembre. Las ofertas de tests para COVID se ampliaron, pero es insuficiente. No logran cubrir, eso nos dice el diario El Comercio, El Universo. Joyas fueron garantía en casi 54,000 créditos. Esta forma de negocios, ¿no?, que tenía la Seguridad Social, y nos hace pensar su manejo, su estructura, cómo debe seguir funcionando. Esta mañana, para iniciar el diálogo, queremos saludar al señor doctor Luis Calero y al doctor Fernando Santos. La baja de la producción petrolera podría complicar el crédito del Banco Comercial de China al Ecuador. Si esta es una complicación, claro, en sí la baja producción es que nos está dando un indicador de que algo pasa. Doctor Calero, buenos días, bienvenido. ¿Qué mensaje nos manda esto? Y hay un reconocimiento del ministro Ortiz de que sí, que en el año perderíamos o dejaríamos de producir alrededor de 183 millones de barriles al año. ¿Qué mensaje es esto? ¿A qué se puede deber, doctor Calero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a los oyentes. Mire, si usted me permite, yo iniciaré mi intervención leyendo una disposición constitucional, porque esto es clave para el análisis de este tipo de asuntos. Una parte del artículo 315 de la Constitución dice con absoluta claridad lo siguiente: las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo con la ley. Funcionarán como sociedades de derecho público,
con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueren invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Y finalmente, el artículo 292 de la propia Constitución, cuando se refiere al presupuesto del Estado, dice: el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Francisco, estas dos disposiciones constitucionales, las del artículo 315 y 292 de la Constitución, son claves para el análisis del tema. Pero, doctor Calero, ahí permítame una reflexión. Si bien lo que usted nos acaba de leer es una norma constitucional, claro, si se manejaría así el presupuesto, si lograríamos, no se lograríamos, si se hiciera lo que dice la Constitución retóricamente, no es fácil manejar un presupuesto con los déficits que tienen. ¿Se puede tomar en cuenta o estamos simplemente transgrediendo la norma, sería, doctor Calero? Bien, estas disposiciones constitucionales se reproducen en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y hacia abajo en leyes secundarias y en normativa secundaria. Entonces, la primera pregunta es: ¿el Ecuador vive o no vive un Estado de Derecho? Independientemente de que pudiésemos calificarle como retórica o no retórica la disposición constitucional, comenzamos por definir, ¿estamos o no estamos en un Estado de Derecho? Y ello implica o no implica el respeto de la institucionalidad. Pero mire usted que desde el año 2009, el año siguiente al de la extensión de la vigencia de la Constitución de Montecristi, cuando comienzan a regir estas normas, desde ese año, desde el 2009 hasta la fecha, no se ha cumplido de manera absoluta estas disposiciones constitucionales. Por el contrario, han sido transgredidas permanentemente. Tanto así, entonces, que la empresa pública, las empresas públicas en el ámbito hidrocarburífero tienen que estar a la cola como cualquier institución pública esperando una asignación presupuestaria. Ese es uno de los orígenes fundamentales de la problemática relacionada con la producción y con este tipo de incidentes que se han presentado relacionados con la comercialización externa del petróleo. No se ha respetado ninguna autonomía. Los ingresos petroleros han ido definitivamente, son de libre disposición del Ministerio de Finanzas, y a las empresas públicas dedicadas al área hidrocarburífera se les asigna presupuestos de una manera tangencial. Permítame saludar al señor doctor Fernando Santos. Doctor Santos, bienvenido, buenos días. Claro, el análisis que hace el señor doctor Calero es estrictamente jurídico y claro, los que estuvimos en contra del proyecto de ley, digamos, de la Constitución del 2008, y en su proyecto dijimos que era casi una declaración, un poco recordando a Pablo Neruda, decíamos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Los artículos 315 y 292 dan un marco de actuación que desde el 2009, como nos recuerda el doctor Calero, nadie ha cumplido. Esa es entonces la base para que las empresas no puedan elevar la producción, de que el Ecuador no tenga la posibilidad de elevar la producción y tenga este momento conflictos
nada menos que de perder 183 millones de barriles al año. Doctor Santos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días al doctor Calero. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Ecuador tiene mucho petróleo. ¿Cuál es la mala noticia? Que tenemos prácticamente un monopolio estatal. Las compañías estatales, quizás en época de bonanza, como en la de Correa, ¿verdad?, nadaban en dinero y podían hacer muchas cosas. Hoy que no hay dinero, tienen una enorme limitación a ejercer sus actividades. En segundo lugar, el Estado no debe meterse en el comercio, en industria, ni en la extracción del petróleo. Estas son actividades para el sector privado, en donde hay una permanente investigación y desarrollo, nuevos inventos, nuevas invenciones, nuevas formas de actuar, que no las hace el Estado. El Estado está lleno de funcionarios públicos que rotan con cada vez que hay un viento político y entonces se quedan estancados. ¿Para qué mejorarse? ¿Para qué esforzarse? Lo mismo ganan, produzcan bien o produzcan mal. No tienen el aliciente de la utilidad, que como dijo Adam Smith, es lo que mueve al mundo y lo que mueve al sector privado. La filosofía del gobierno es otra. Entonces, en manos privadas se podría producir muy bien. Le doy simplemente un ejemplo. El campo Sacha está en manos del Estado, de Petroamazonas. Produce 60,000 barriles y es el campo con mayores reservas en el país. El campo Auca, que es un campo pequeñito, está en manos de una compañía privada, la Schlumberger. Produce 87,000 barriles diarios de petróleo. Ahí está la diferencia entre el Estado comerciante, que lo hace muy bien, y la empresa privada, el Estado comerciante, perdón, que lo hace mal, y la empresa privada, que es su función y lo hace bien. Mientras sigamos con este monopolio estatal, seguiremos igual. Pero entonces ahí, señor doctor Calero, el problema es a lo mejor este no cumplimiento de la ley. Usted ha dejado claro, sea quien sea el que administre ese momento el Estado, lo que tendrían es que reformar la ley para darles, o la Constitución para darles lo que hacen, ¿no? Lo que hacen. Pero esta discusión entre lo privado y lo público, hay empresas públicas que también tienen éxito. No tenemos así, para decirle, un ejemplo en el país de eso, pero han habido momentos en que la propia Petroecuador o la anterior CEPE tenía momentos muy importantes en donde se desarrollaron las empresas teniendo un rol importante el Estado, doctor Calero. Sí, mire Francisco, un saludo a Fernando. Permítame hablar con cifras, sí, que sean las cifras y cifras oficiales, Banco Central del Ecuador. No voy a hacer retórica yo. Cifras. Mire usted, en los últimos 5 años se produjo una reducción en la producción petrolera global anual de 4.400.000 barriles. Bajamos nosotros de 198.230.000 barriles que producíamos en el año 2015 al 2019 a 193.816.000 barriles. Es una reducción de 4.400.000 barriles en números redondos. Solo que esta producción nacional está compuesta por 2 elementos. Uno es la producción de las empresas públicas y otro es la producción de las empresas privadas. La empresa pública, Petroamazonas, perdón, de estos 4.400 millones, redujo 1.400.000, mientras que las empresas privadas redujeron 3 millones de barriles. La empresa pública redujo el 1% de su producción y las empresas privadas redujeron el 7% de la producción. Entonces, caramba, esto del monopolio estatal
versus la eficiencia del sector privado no se demuestra con las cifras. Por favor, las empresas privadas redujeron 7% su producción y la empresa pública redujo 1% en los últimos 5 años. Si quiere, en los 8 meses de este año, comparado con los 8 primeros meses del año 2019, la reducción de las empresas privadas está en el orden del 16% versus el 12% de la empresa pública Petroamazonas. Entonces, así se mide la eficiencia, con cifras. ¿Quién es más eficiente? Número 1. Número 2, deberíamos saber con certeza las auditorías que debieron haberse efectuado a las empresas públicas, a ver si invirtieron lo que se comprometieron a invertir en los distintos contratos originales y renegociados. Las y a ver si las tarifas sí, que se les ha pagado corresponden o no corresponden a las inversiones realizadas. Esto solamente para ponerle en el ámbito nacional. Si me permite de una vez, mire usted, Estados Unidos, en los primeros 9 meses de este año, comparados con los 9 primeros meses del año pasado, ha reducido un 13% su producción. Estados Unidos, y todos sabemos las razones, las causas, mientras que el Ecuador en su conjunto redujo de igual manera el 13%, por las mismas causas, por las mismas razones que los Estados Unidos, donde no hay el monopolio estatal. Estas circunstancias de carácter mundial que son de conocimiento general, yo creo que imponen un análisis de distinta manera. Señor doctor Santos, estas cifras, digamos, ponen que a lo mejor, claro, los argumentos pueden ser, no hay incentivos para la inversión, no se genera un ambiente para poder tener eso, pero un decrecimiento del 7% frente al 1% sí nos debe llevar a pensar en que el Estado tiene un rol que jugar y las empresas privadas también. Pero en este equilibrio, ¿cómo cumplimos lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, doctor Santos? Mire, Francisco y estimadísimo doctor Calero, no se puede presentar como argumento 6 meses de producción frente a 50 años que está produciendo desde los años 70 el Ecuador, ¿no? No vamos a entrar en un duelo de cifras, solo le voy a poner un ejemplo. Occidental, cuando le expropiaron su concesión y la confiscaron, producía 100,000 barriles por día. Esos campos pasaron en el de Yuturi y Pañacocha, pasaron a manos de Petroamazonas, producen 25,000 barriles por día, ¿no? Estados Unidos es el principal productor del mundo y ahí no hay una empresa petrolera estatal. Así es que, mire, solo quiero poner un ejemplo. Para usted llegar a ser gerente de una compañía productora de petróleo en el sector privado, usted tiene que hacer una larga carrera o tener los méritos suficientes. Hoy se ha puesto muy buenos gerentes en las empresas estatales, no lo dudo. Pero ha habido ejemplos, quiero recordarle al país, cuando Petroecuador era la que producía petróleo y la que comercializaba, la que era transportaba todo. Y comercializaba antes de la división, que fue gerente, yo creo que durante más de un año, el señor Gutiérrez. ¿Quién es el señor Gutiérrez? Una magnífica persona, pero era el entrenador del equipo juvenil del Barcelona. Ese era su mérito para manejar una empresa que producía 400,000 barriles por día. Esa es la política. En la política van los partidarios del gobierno. Los méritos son secundarios. En la empresa privada va la gente eficiente. Esa es la regla. Hay excepciones, por supuesto. No quisiéramos hablar del tiempo de Correa. Mire, ¿dónde están los gerentes y ministros de Correa? No todos, pero unos pocos están en la cárcel y algunos ya están saliendo, doctor Santos.
Sí, es que el señor Arauz ya parece que les ha dicho, bueno, ya volvemos, así es que salgan nomás para volverles a dar los cargos. No hay un solo gerente de una empresa privada petrolera que yo conozca que esté en la cárcel, ¿verdad? No estoy generalizando, pero zapatero a tus zapatos. El estatismo existirá siempre. Todavía hay personas que quieren que se vuelva a edificar el muro de Berlín, que vive el Estado. ¿Por qué? Porque en el Estado uno llega al éxito gracias a la política, no al mérito. En la empresa privada, con todo respeto, tiene usted que labrarse una carrera de honestidad, de seriedad, de inteligencia, de conocimiento. Doctor Santos. Esa es la gran... Estamos en el siglo XXI. Doctor Santos, pero también choca ese argumento, doctor Santos, también choca ese argumento de que muchos de los que usted dice han tenido éxito son los que han corrompido a los funcionarios públicos, son los que también están siendo sentenciados ahora por llegar a acuerdos no muy claros y tener éxitos económicos y cómo se mide también en el sector privado. Claro, usted dice el estatismo siempre está, pero yo mismo me declaro, por ejemplo, que el rol del Estado debe ser tan importante como que nos permita controlar a los que tienen gran éxito económico y nos pueden avasallar al resto, doctor Santos. Totalmente de acuerdo con usted, Francisco. Miren los Estados Unidos el ejemplo. A principios del siglo XX, el señor John D. Rockefeller tenía el monopolio en la industria petrolera, desde la producción, los oleoductos y las refinerías, e imponía el precio que le daba la gana al pobre consumidor. Hablemos la verdad. La Corte Suprema de los Estados Unidos, usando la ley antimonopolio, destruyó ese monopolio y permitió la libre competencia. Eso es que hay excesos en la empresa privada, no lo dudo, pero el estatismo, el estalinismo, es lo que ha fracasado. ¿Por qué se quedó atrasada la Europa Oriental? Por el estatismo. Yo viví en Europa en los años 80, cuando todavía había el muro de Berlín, y yo viví en Austria. Trabajaba en la OPEP, yo iba a la Alemania Oriental, era un desierto, era una sociedad muerta, perdida la esperanza, todo cayéndose. La Alemania Occidental progresista, con excesos y errores como en toda sociedad, pero es que el espíritu humano es lo que mueve a la sociedad, el afán de mejorar. Pero a base de su esfuerzo, y usted llega a ver el fruto de su esfuerzo en la empresa privada. En la empresa pública es otro concepto. El Estado tiene un noble fin, el regular a la sociedad, el ordenarla, el organizarla, pero no el vender tuercas y tornillos. Sí. Eso es papel de la empresa privada, así es que no confundamos lo uno con lo otro. Doctor Calero, en esta discusión el señor doctor Santos nos dice que a un señor Gutiérrez que tenía el mérito de la Serie B, creo, del Barcelona. Bueno, hay alguien que ha presidido el Barcelona, presidente, y dice que es de la empresa privada. Entonces, claro, uno dice y quiere devolverle al país siendo presidente cosas. En último de los casos, doctor Calero, esta discusión va a haber y siempre iba a motivarlas para que además sea viva la democracia, ¿no es cierto? El mayor problema es que no cumplimos la Constitución y yo creo que los dos artículos que usted ha citado son muy declarativos, no están en la realidad. Y nos llevan a estas bajas de la producción tanto privada como pública, doctor Calero, y usted nos ha hecho ver las cifras. ¿Qué hacer entonces para que esto tenga un equilibrio y podamos responder y no tener dificultades incluso con el préstamo, que no es barato, es al 9%, pero préstamo que necesitamos, doctor Calero? Sí, claro, cómo no. Previamente, permítame decirle y aterrizar en el Ecuador, porque vamos a aterrizar aquí
en el Ecuador. La realidad del Ecuador, ventajosamente, es que no ha habido ningún gobierno estalinista, ventajosamente. Y ventajosamente para algunas personas, la participación del sector privado en el sector petrolero, en el gobierno del señor Correa y en la actualidad, como nunca en la historia se ha dado. Tienen unos contratos directamente como operadoras, estos contratos, este momento de prestación de servicios para exploración y explotación, pero tienen en la producción de Petroamazonas, no menos del 60% de la producción de Petroamazonas tiene que ver con empresas privadas bajo contratos de servicios específicos con financiamiento. Bien nos hacía acuerdo el doctor Sanz, por ejemplo, uno de los principales campos, Auca. ¿Quién está en Auca? Es Schlumberger. ¿Quién está en todas las joyas de la corona excepto Sacha? Las empresas privadas, transnacionales. Entonces, ¿de qué estalinismo estamos hablando en el sector petrolero ecuatoriano, por favor? La mayor presencia y participación del sector privado se da en estos momentos, se dio durante el gobierno del señor Correa. Retóricas nacionalistas, retóricas socialistas, en absoluto no pasaron de ser eso, retóricas. La práctica, la realidad es que el sector privado, especialmente transnacional, está presente en la producción petrolera de manera significativa. Esa aclaración quería hacer antes de contestar su pregunta. Mire usted, de igual manera la Constitución establece la obligación de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, de los organismos públicos, de coordinar sus acciones en procura del bien nacional, en procura de los intereses nacionales. Si bien debería respetarse la autonomía de las empresas públicas, debería respetarse la autonomía de Petroamazonas, debería respetarse la autonomía de Petroecuador, eso no significa que sean entes autárquicos, que puedan hacer lo que les dé la gana. No. Ellos tienen la obligación de coordinar. Y uno de los entes con los que deben coordinar, una de las instancias de coordinación fundamentales, evidentemente que es el Ministerio de Finanzas. Y si el Ministerio de Finanzas está en unos apuros que todos conocemos por la crisis económica que vivimos, derivado de varios factores de heredada, supervinientes, factores de la naturaleza que usted quiera, obviamente comenzando por el tema sanitario. Entonces, y obviamente con un déficit fiscal nunca antes visto. Si el Ministerio de Finanzas tiene urgencia de contratar créditos, y si hay alguien que puede prestarle y que es, diríamos, la única opción o una de las pocas opciones, y hablemos concretamente del gobierno chino, una de las pocas opciones que tiene para echar mano, porque ya lo hizo con los multilaterales, y la banca privada, no sé a qué tasas, con 1.000 puntos de riesgo país, a qué tasas quisiera conceder créditos, etcétera. Entonces, si tiene como una de sus pocas opciones, y quizás la única, créditos chinos, y los chinos, obviamente, siguiendo su tradición, y como ya encontraron un buen nicho en el Ecuador, de vincular las transacciones comerciales, es decir, venta de crudo con las operaciones financieras, pues hay que hacerlo, y hay que hacerlo en los debidos términos. No simulando, no camuflando créditos con anticipos ni cosas por el estilo, haciendo lo que debe hacerse en el margen de la ley, en el margen de las prácticas internacionales. La propia normativa, y de una vez lo digo, Francisco, la propia normativa interna de Petroecuador relacionada con la comercialización internacional de hidrocarburos, y esto lo he leído en los exámenes de Contraloría, para ellos justificar sus recomendaciones. He leído en varios acápites, y yo diría en la totalidad de los acápites, no se refieren solamente a los intereses empresariales de Petroecuador, sino a los intereses nacionales. Entonces tiene que hacerse una visión de conjunto. El interés del fisco, el interés de la empresa, ¿no es cierto? Y la conjunción de los dos en procura del interés nacional. Yo creo que tiene que hacerse una coordinación adecuada. El Ministerio de Finanzas no tiene por qué imponerle a Petroecuador condiciones. Petroecuador tiene su estructura, tiene un directorio, y si el Ministerio de Finanzas quiere determinadas condiciones, determinado tipo de soluciones,
pues acuda a la instancia correspondiente y vaya con el presidente de la República para que el presidente de la República instruya a su ministro de Energía, instruya a su delegado al directorio, instruya al de la ENCO, para que en el directorio de Petroecuador se adopten las decisiones, digo, en consonancia con estos requerimientos que tiene el Ministerio de Finanzas y que tiene el fisco ecuatoriano. El señor ministro Ortiz nos decía lo siguiente sobre el precio, sobre la reducción de la producción. Esto es lo que decía el ministro. Cuando arrancó el gobierno en el 2017, la primera estimación de producción que debía llegar al Ecuador era 700, pero en el 2019 bajó a 560, pero arrancó en enero, todavía estamos pre-pandemia, arranca con 535,000 barriles el mes de enero. Ese dato ya es real. Vienen todos estos cambios que usted y yo somos testigos y por supuesto su distinguida audiencia también. Comenzando por la caída del precio, el derrumbe de los precios, por debajo del cero, jamás nunca registrado, la ruptura de los oleoductos, la contracción del consumo, la disminución de rentas, la falta de dinero para satisfacer las necesidades presupuestadas por Petroamazonas. Terminamos este año con 480,000 barriles por día estimados para el 31 de diciembre. Son 80,000 barriles menos del estimado con el que arrancó el proceso. Vea usted, 80,000. Caramba, esto es un número enorme, enorme. ¿Se puede recuperar esos 80,000 millones? 80,000 barriles. 80,000 barriles. Es posible. Doctor Santos, esta explicación nos dice 80,000 barriles perdimos por todas las condiciones que el señor ministro Ortiz nos ha recordado. Pero les repito a usted la pregunta, ¿se puede recuperar? ¿Qué hay que hacer? Y claro, lo del doctor Calero en la exigencia de cumplir por lo menos. O sea, que el Ministerio de Finanzas, sí, tiene un rol que jugar, pero que acuda al directorio y el directorio tenga una planificación incluso de los recursos y puedan resolver ahí cómo financiar o cómo usar este bien nacional para el financiamiento del país. Doctor Santos. Mire, Francisco, voy a dividir en dos la respuesta, ¿verdad? Uno, este ha sido un año terrible para el Ecuador y para el mundo en general. Hemos tenido la pandemia, tuvimos la ruptura de los oleoductos. Eso no ha pasado, los dos oleoductos, creo que en la historia nunca se habían roto al mismo tiempo. Y en tercer lugar, la crisis económica heredada del gobierno de Correa, un gasto público inmenso y unos ingresos magros. Entonces, frente a esta crisis, no se puede paralizar el país. Usted no puede dejar de comprar medicinas para atender a los enfermos de COVID, para pagar a las enfermeras, para pagar a los soldados, para pagar a los maestros, a los funcionarios. Entonces usted necesita dinero. Frente a la disminución de los ingresos por estas circunstancias, usted necesita endeudarse porque el Estado es inmenso. Aquí no se ha bajado el gasto público. Entonces tiene que acudirse a quien le preste. Y el Ecuador, por su situación económica, por su fama de que cuando emite bonos no los paga y los renegocia, tiene pocas opciones. Yo diría tiene una sola opción para la gran cantidad que se necesita de miles de millones, que es la China, seamos sinceros. Nadie más le va a prestar. Y la China no le va a prestar si no tiene una garantía, y esa garantía es el petróleo. Nos guste o no nos guste, es una realidad dolorosa, pero es una realidad. La alternativa es parar el país o seguir este tipo de crédito. Creo que la respuesta es obvia. En segundo lugar, sí se puede incrementar la producción. Los 80,000 barriles que muy bien dice el ministro Ortiz, sí se los puede recuperar. No inmediatamente, pero después se los puede recuperar y se puede producir más.
Francisco y mi querido Luis, el país es rico en petróleo. Le voy a poner un pequeñísimo ejemplo. Cuando yo era ministro en los años 80, había el campo Fani, que era de la compañía City Investing, y los técnicos decían, pidieron los señores de la compañía un incremento de la producción. Solo producía 4,000 barriles por día el campo. Vinieron los técnicos y se pusieron bravos conmigo porque yo era de la idea de que se incremente la producción. Era bueno para el país. No, se va a sobreexplotar los campos y ha llegado a su límite. 4,000 barriles por día se dejó el campo Fani. Hoy, después vinieron unos señores canadienses, hoy está en manos de una compañía china muy buena, la compañía Andes, produce 40,000 barriles por día. No es que el petróleo haya salido más petróleo debajo de la tierra, no, es el factor de recuperación. Aquí es ínfimo por los métodos antidiluvianos que usamos de los años 60, 25, 22%, se puede sacar más petróleo, el petróleo en situ, es inmensa la cantidad que tenemos, pero se necesita primero dinero, que no lo tiene el Estado para darle a la empresa estatal, y segundo, técnica, tecnología. La empresa privada es la que invierte en investigación y desarrollo el 10% de sus ingresos. Aquí no se invierte un centavo. ¿Acaso hay una institución de tecnología, de desarrollo, de investigación? No hay, porque no hay plata. Si ni siquiera para producir hay plata. Así es que si cambiamos esta mentalidad, dejando a la empresa pública lo que haya, y abrimos al país a la inversión privada, a grandes compañías, con contratos bien negociados, que sean equitativos para las dos partes, un ganar-ganar, podemos producir mucho petróleo. Colombia, Doctor con Santos, menores reservas que el Ecuador, produce el doble. Claro. 1 millón de barriles. Doctor Santos, pero ahí hay una cosa que está clara y que deberíamos conocer, que es lo que dice el doctor Calero. ¿Se ha hecho una evaluación de estos contratos para ver si han cumplido las inversiones que la empresa privada se comprometió a hacerlas? ¿Se han hecho? Pero por supuesto, y mire, no quiero defender a las tarifas que se firmaron con los contratos, pero le voy a decir una cosa. Hay tarifas, le pongo un ejemplo, una compañía le dice, le pagamos $35 por barril, pero como solo se les paga lo que efectivamente se recibe, si ese crudo se vende en 32, pongamos, de ahí se le baja un 25% del margen de soberanía, $8 queda 24, de ahí se le baja $5 los costos de transporte y los impuestos para el oriente, quedamos 32 menos 8, 24 menos 5, en $19. A las compañías se le está pagando casi la mitad de lo que se comprometió el Estado. Por eso es lo que se les debe tanta plata. Y así siguen produciendo. Tienen que sacar plata de su casa matriz. Porque ha bajado la producción en el mundo, como muy bien dice el doctor Calero, porque ha bajado el precio, pero aquí no han bajado. Así es que los contratos, el Estado se lleva el 80 o el 85% de la renta petrolera. Son unos contratos que gracias al bajo precio del petróleo han resultado un gran negocio para el Estado. Obviamente han cumplido con sus inversiones, si no se les quita el contrato. Así es que pese a la crisis en que están cumpliendo. Doctor Calero, entonces hay un cumplimiento, si hay un seguimiento, uno dice, tampoco como a veces los transportistas dicen 17 años a pérdida y ya estamos quebrados. ¿Qué empresas están en 17 años y siguen funcionando y siguen cambiando de unidades? Unos dicen no las hemos cambiado. Pero para poner un ejemplo, ¿cómo hacemos entonces? El Estado necesita, usted nos recuerda la Constitución, necesita hacer unos contratos que fueron criticados en el gobierno anterior
pero que, como dice el doctor Santos, parece que son este momento indispensables y hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo bajo un marco jurídico que incluso garantice el ejercicio de la función pública, ¿no? Que no vayan a parar en la cárcel. En este caso sería no por llevarse la plata, sino por no poder aplicar la ley, doctor Calero, y la necesidad de recuperar estos 80.000 barriles con inversión privada, con lo que necesitemos, pero que hay que recuperar, doctor Calero. Mire, qué pena que reduzcamos los análisis del tema petrolero a los asuntos exclusivamente coyunturales y relacionados con la caja fiscal. A eso se ha reducido el petróleo en el Ecuador y es lo que no debería ser, porque no tenemos una política de largo plazo, una política vinculada con la energía en su conjunto, la energía con el desarrollo del país y no necesariamente con la caja fiscal. Punto 1. Mire usted, Colombia, ¿sabe para cuántos años tiene de reservas útiles, disponibles con ese nivel de producción? No pasa de 4 o 5 años. ¿Y qué va a hacer Colombia el rato que se le acabe el petróleo? Tendrán que importar todo para procesar ahí. ¿Eso es lo que queremos para el Ecuador? Perfecto, vamos, dupliquemos la producción, si es que podemos. Dupliquemos la producción, traigamos compañías que vengan a explotar a diestra y siniestra. Y en 6 años, en 7 años, este rato nosotros tenemos reservas remanentes inferiores a 2.000 millones de barriles. Reservas remanentes, que es distinto de petróleo, insisto, que es distinto de un pocotón de conceptos que existen. Reservas remanentes, cifras oficiales, no me las invento, cifras oficiales. Reservas remanentes inferiores a 2.000 millones de barriles. Si usted, y para simplificar el análisis, considera 200 millones anuales de producción, estaríamos nosotros hablando de reservas equivalentes para 10 años. ¿Eso es lo que se quiere para el país? ¿Eso es lo que quieren los distintos sectores, los distintos estamentos del país? Eso es lo que hay que discutir y eso deberían proponer los candidatos. Una política hidrocarburífera en el marco de una política energética vinculada con una política de desarrollo del país. Entonces, muy bien, vamos de nuevo a lo coyuntural. Las compañías privadas se comprometieron en los respectivos contratos a ejecutar proyectos de recuperación mejorada. Inclusive tenían la posibilidad de renegociar las tarifas cuando incursionen en ese tipo de proyectos. La pregunta es, ¿cuántas empresas privadas han incursionado en proyectos de recuperación mejorada bajo los contratos renegociados? Yo diría que ninguna. Entonces, hay que obligar a las compañías que cumplan con los contratos. Mire, para lo que era producción en marcha, negocio en marcha, la producción actual, a las compañías se les reconoció, yo recuerdo una instrucción del entonces presidente de la República que dijo un 15% de tasa interna de retorno. Y se trata de nuevos descubrimientos, de nueva producción, de producción incremental. Vamos a hablar de un 20% de tasa interna de retorno. Es una extraordinaria tasa interna de retorno en dólares para el sector petrolero, 20%. Sí, mire usted, vaya a ver en otros países cuál es la tasa interna de retorno. Vaya a ver este rato los del Shell Oil en Estados Unidos qué retorno tienen. ¿Sí? Entonces, mire usted, el asunto es que habría que comenzar, porque esa es la más inmediata producción que se puede recuperar en los campos que están operando las compañías privadas. Esas que tienen el capital, la tecnología, el conocimiento y todas las virtudes que nos ha señalado Fernando, que apliquen, pero que apliquen aquí y en los campos que están operando. Las otras, las que prestan servicios específicos a Petroamazonas, que apliquen. Porque mire, la tecnología se compra. Las empresas operadoras por sí mismas no la tienen. Tienen las empresas de servicios. Y entonces Halliburton, Schlumberger, Baker, en una nacional, Certec, quien quiera de esas, prestan servicios. Ellas son las que invierten en tecnología para prestar los servicios. Eso se compra. Y las operadoras compran los servicios. ¿Sí? Entonces lo que habría que hacer es eso. Vamos, comencemos con los contratos que están ya. Comencemos entonces con un esquema y ojalá en Petroamazonas, en Petroecuador, si se da la fusión, se designe, se nombre a un gerente conocedor del área, del sector.
una persona que diga qué es lo que tiene que hacerse, cuántos cientos de pozos hay que recuperar, hay que reactivar, cuántos pozos cerrados pueden ser reactivados con simples workover, cómo se puede mejorar, sí es posible, pero para ello necesita ¿qué? Recursos financieros sobre la marcha, porque lo otro, esto de cambiar del sector público al privado, hay que pasar por una reforma constitucional. Artículo 313 de la Constitución tiene que ser reformado porque asigna de manera privativa al sector público, a las empresas públicas, la gestión de los sectores estratégicos, dentro de ellos los hidrocarburos. Señor doctor Santos, entonces, claro, uno dice, las circunstancias del doctor Calero dice, oiga, miremos a futuro. Bueno, pero para mirar al futuro hay que resolver los problemas actuales, las dificultades que tenemos, los recursos, la forma de manejar e incluso la constitución que tenemos. O sea, que algunos siempre dijimos no debería ser esta, pero esta es la realidad. Claro, hay que tomar en cuenta el futuro, una planificación, y uno dice a veces, no hay alguien que nos diga, y he escuchado a 1 o 2 candidatos que tienen una idea de futuro y una idea de país, pero el resto no, siempre nos vienen con el cuento. ¿No les pasa lo mismo al sector privado en temas de petróleo, doctor Santos? Primero, la Constitución no es un perro del hortelano. No puede decir solo el Estado desarrolla el sector petrolero y si no tiene plata que se suspenda. No. Hay el artículo 316 que dice si el Estado no puede hacerse cargo de servicio público, la producción de petróleo, sí, por excepción se lo delega al sector privado. Así es que espacio hay. Ventana constitucional. Bien, ¿por qué no se ha desarrollado el sector privado en este país? Por el exceso de trabas. Lamentablemente aquí se ha visto el sector público y el sector privado como Cassius Clay y Sonny Liston, unos adversarios listos a noquearse el uno al otro. Qué pena. El Estado, especialmente en los últimos 10 años, lo único que se ha dedicado es a dictar normas, leyes, regulaciones, reglamentos, ordenanzas, para hacer la vida difícil al sector privado. Por eso no se ha desarrollado. Pero el potencial es inmenso. Le pongo un ejemplo. Mire, nuestros hermanos guayaquileños, con su esfuerzo, han hecho la industria de banano más grande del mundo. La industria del camarón más grande del mundo. Hicieron la industria del cacao más grande del mundo, no de América, del mundo, con su esfuerzo. Ahí no estuvo el Estado, no hay una empresa estatal bananera, no hay una empresa estatal camaronera, Dios gracias, tampoco hay cacaotera. Ahí está el ejemplo. El Estado, en cambio, tiene que dedicarse a la salud, a la educación, a la seguridad y a estas actividades de regulación, control y regulación de la sociedad. Pero seguimos en un debate que de los años 70, ¿verdad?, entre la ideología marxista y la ideología de la libertad. Estamos estancados. Y como usted muy bien dice, Francisco, yo sigo la campaña como ciudadano normal, que voy a dar mi voto por alguno de los candidatos, con la excepción de alguno que algo dice del sector privado. Los demás no dicen nada. Es una vergüenza esos planes de gobierno. No para morirse de aburrimiento, sino para morirse de iras, de la falta de imaginativa. Lo mismo de siempre. Le oí al coronel Gutiérrez, que creo que con usted el día de ayer, con todo respeto, dice lo mismo que dijo hace 25 años. ¿Por qué no lo hizo cuando era presidente? Qué pena, excepto un candidato, y lo digo con toda sinceridad, el señor Guillermo Lasso, quien he leído su plan de gobierno y me parece sensato, me parece en la dirección correcta. El resto es una vergüenza, una montaña de papeles que no sirven para nada. ¡Qué pena!
Qué pena el futuro que nos espera, que está a la puerta de la esquina. Claro. Así Y ahí es que les quiero plantear a los dos pesimista. una última reflexión, incluida esta que usted acaba de hacer, de qué les pedimos a los candidatos que nos digan, que nos presenten, con esa visión de futuro que exige usted, doctor Calero, con una política de Estado en cada uno de estos temas, en donde puedan tener una visión u otra, pero que exista una política de Estado. No sé si eso va a ser posible, pero deberíamos comenzar a trabajar en unas bases de esta naturaleza. ¿Qué espacio encuentra usted, doctor Calero, y doctor Santos también, para esta recuperación? Para cumplir incluso con esto que no nos gusta de hipotecar el petróleo para que nos presten la plata, pero se ve que no hay otra salida. Que cumplan entonces, que el directorio acepte en Petroecuador, que acepten todos los trámites y que viabilicen ese crédito. Pero parece que no tenemos entonces petróleo para comprometer, doctor Calero. A ver, mire, mi estimado amigo, yo creo que, y lo he manifestado cuando comentábamos y criticábamos las decisiones del anterior presidente de la República respecto de las famosas preventas. Yo creo que la preventa es un mecanismo normal y corriente en la industria petrolera, en la comercialización de los hidrocarburos. Prevender significa vender una producción futura. No es que nosotros tenemos la suficiente capacidad de almacenamiento de tantos millones de barriles para tener almacenados y comenzar a vender ese rato. Las ventas spot también en ese sentido tienen sus limitaciones. Entonces, yo no satanizo a las preventas petroleras, punto número uno. Yo no satanizo la venta a traders. Yo satanizo las ventas y las contrataciones directas, sin licitación, porque es la licitación la que permite obtener, en el momento en que ésta se efectúa, los mejores resultados para el país. Entonces, hace rato que debió haberse eliminado y debió haberse derogado un decreto que expidió el doctor Gustavo Noboa por allá por el año 2000, es decir, hace 20 años, creando las famosas alianzas estratégicas y que han servido para todos estos asuntitos, estos contratos a dedo. Entonces, yo creo que independientemente de que sea trader, de que sea empresa estatal, de que sea consumidor final, de que no sea consumidor final, el asunto es que tiene que hacerse mediante procesos licitatorios, eso como regla general. Pero bien, dadas las circunstancias estas de que se puede complementar un contrato financiero, un contrato de crédito con un contrato comercial, uno que maneja finanzas y otro que maneja Petroecuador, yo digo, ¿por qué no una posición del Ecuador retrotrayéndose a los términos de los acuerdos iniciales del gobierno del señor Correa con la China, que sentaron las bases para que a posteriori se dieran los acuerdos financieros y los acuerdos comerciales, en el sentido de que deben respetarse dos principios fundamentales? El uno es un ganar-ganar y el otro que tienen que hacerse en condiciones de mercado, las transacciones. Bien, si ese espíritu de los acuerdos previos que están celebrados oficialmente entre los dos gobiernos subsisten, están vigentes, hay que retomarlos. Y vamos, las condiciones de mercado entonces imponen que periódicamente, digamos cada 6 meses, se haga una venta spot para tantear las condiciones de mercado a las que deben someterse nuevamente las partes. Entonces, yo creo que esa sería una salida según la cual, que aplicada, impediría un posible perjuicio para el Estado en las condiciones de mercado, que no estarían vigentes el rato que hace usted un contrato con una cláusula fija, especialmente en lo que tiene que ver con premio y con diferencial, porque el marcador es variable en función del mercado, pero estos otros dos elementos estarían siendo fijos durante 4 años, 5 años. He leído en la prensa ahora que son contratos que se prevé para el 2025, 2024, 4, 5 años de duración. Entonces yo creo que una cláusula en ese sentido, con revisión semestral de las condiciones de mercado para que sean aceptadas por las partes, sería una salida adecuada.
Señor doctor Santos, con usted culminamos y agradeciéndoles esta salida que da jurídicamente, incluso uno dice, se puede racionalizar esto, pero hay que hacerlo ya. No sé si alcanzan estos meses del gobierno que queda, aunque uno debería pensar de que los gobiernos hasta el último día deberían fijar estas políticas. ¿Alcanzamos y podemos responder y alcanzar este crédito con la China, doctor Santos? Mire, Francisco, yo coincido con el doctor Calero de que la licitación es la madre de la transparencia, ¿verdad? Un contrato que se obtiene por licitación siempre es muchísimo más limpio y honesto que uno dado a dedo. Así es que si nos vemos abocados, no hay otra alternativa a contratar con la China, que se haga una licitación con las compañías chinas y paguen el mejor precio. Y como dice el doctor Calero, que sea un precio ajustable de acuerdo a las condiciones del mercado, que nos paguen el precio justo nada más. Yeah. Pero bien, quizás irse un paso atrás. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos necesitando tan desesperadamente fondos? Porque gastamos mucho. Rebajemos el tamaño del Estado. Antes de Correa, el Estado representaba el 25% de la economía del país y funcionaba más o menos bien. No era Suiza ni Japón, pero funcionaba bien. Correa le subió al 50%. Hoy ha bajado algo, unos puntitos. No puede un país seguir así botando la plata. Tenemos una empresa estatal, un país en el cual no hay vacunas, no hay medicinas para los enfermos. Empresa estatal, botando el dinero en farsas y en mentiras que echan cohetes. Así es que no quiero excederme, pero que se haga un concurso entre compañías chinas, que la mejor de ellas, la que mejor precio ofrezca, se lleve el crudo, pero que nos quede la lección. Hemos estirado la sábana mucho más de lo que podemos. Volvamos a la austeridad. Un país austero es un país que tiene mejores posibilidades de seguir adelante y servir a su población. Dejarle que la población produzca, dejarle que la población trabaja, cobrar impuestos para dedicarlos a las funciones esenciales del Estado, no un Estado empresario que bota la plata como ya se conoce en este país. Claro, hemos, de lo que usted dice, a estirar las sábanas hasta donde nos alcance. Parece que las sábanas ahora están como bufandas más que como sábanas. Así es que quiero agradecerle al doctor Calero y al doctor Santos por compartir estas reflexiones. Yo espero que no solo se pueda hacer en estos meses lo que hay que hacer, sino que los candidatos les escuchen y nos planteen algo de las reflexiones que ustedes han hecho como visión de país. Muchísimas gracias, señor doctor Luis Calero y señor doctor Fernando Santos. Estaremos en contacto. Enseguida gracias, volvemos. Un gusto como siempre. Gracias. Hasta luego, Fernando. Calidad. Innovación. Completamente democracia.